iluminando todo nuestro ser por medio de tu palabra, compungiendo nuestros corazones y convenciéndonos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Dios, a estar en atención. Rogamos a ti que dispongas de las vidas desde el más pequeño hasta el más grande, para que sus oídos estén atentos, Señor, a tu palabra, y que podamos, Señor, crecer, ser instruidos y ser edificados como iglesia. Reconozco mi debilidad. Reconozco, Señor, mi dependencia absoluta de ti. Asiste mi vida, Señor, en esta mañana, para que tu palabra sea expuesta de una forma concisa, clara, transparente y sincera, Señor. Honor y gloria damos a ti y en Cristo Jesús oramos. Amén. Como usted lo puede ver y siguió en la lectura, ya estamos culminando, estamos llegando a su final. Y espero que durante todo este recorrido, por este sermón, por esta carta magna que el Señor ha dejado a sus hijos, como iglesia hayamos podido aprender, como iglesia hayamos podido ser instruidos y también ser recordados en las palabras y en las órdenes de nuestro Señor Jesús. Como usted puede ver en pantalla, he puesto un título a la enseñanza en esta mañana. Y recuerde que el enfoque que le he dado durante el último capítulo del sermón es la relación y actitud del cristiano en el reino de Dios, o las relaciones del cristiano en el reino de Dios. Y lo hemos enfocado en la relación y actitud hacia los falsos maestros. Hoy vamos a estar mirando estos versículos del 24 al 27 bajo el título El peligro del intelectualismo. El peligro del intelectualismo. En la enseñanza anterior estuvimos mirando los versículos 21 al 23. En palabras de Cristo, vimos que Él hacía un contraste entre dos grupos, si usted lo puede recordar. Dos grupos de personas, las cuales dentro de ese grupo habían unas que confesaban el señorío de Cristo, pero sus vidas no eran o no son coherentes con su profesión de fe. Y en ese mismo grupo encontrábamos a otros, ¿cierto?, que también confesaban el señorío de Cristo. Los dos tenían esta similitud. Pero a contrario del otro grupo, este reflejaba obediencia y reflejaba que se sometía a la voluntad de su Señor. Todo esto lo estuvimos mirando bajo la perspectiva de que las obras no son mérito alguno. ¿Para qué? Para la salvación del hombre. Todo esto lo estuvimos mirando bajo esa perspectiva. Mientras que la gracia a través de Cristo es lo único que concede salvación. Es lo único. La gracia a través de Cristo es lo único que concede salvación
al alma del cristiano. Eso lo estuvimos mirando bajo la perspectiva de los versículos 21 al 23. Ahora, entramos al siguiente párrafo de esta enseñanza, del versículo 24 al 27. Vamos a estar cerrando del 28 al 29 una enseñanza aparte, pero en esta ocasión vamos a estar mirando estos versículos y entramos a este siguiente párrafo del sermón en donde el Señor Jesús hace un contraste igual a como lo hizo anteriormente. También hace un contraste y este contraste es bastante interesante porque el anterior era con las obras y la obediencia, ¿cierto? Ahora este contraste es entre los que oyen y ponen en práctica. Los que oyen y ponen en práctica. Note lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y vamos a dejarlo ahí, eso es lo que quería recordar. El Señor aquí está hablando sobre unas palabras, ahora uno se dirá cuáles o se preguntará cuáles. Inmediatamente en el contexto está hablando de las palabras del sermón. Pero dentro del contexto de la doctrina de la salvación está hablando de toda la Escritura. De toda la Escritura. Quiero comenzar, antes de introducirnos en los versículos, quiero comenzar diciendo lo siguiente. El Señor Jesús fue insistente en algunas ocasiones en el inculcar a sus seguidores sobre la importancia de oír. Sobre la importancia de oír. Voy a nombrar aquí unos pasajes, no los vamos a leer, pero voy a nombrar aquí unos pasajes para que usted tenga presente lo que el Señor Jesús enseñaba, recordaba e inculcaba la necesidad y la importancia de oír. En Mateo 11:15 vemos que el Señor Jesús está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, refiriéndose a la venida del Mesías. En Mateo 13:9 el Señor también enseña, el que tiene oídos para oír, oiga, hablando sobre la parábola del sembrador. En Mateo 13:43 hace el énfasis sobre el que tiene oídos para oír, oiga, hablando sobre la explicación de la parábola de la cizaña. En Lucas 14:35, cuando él está haciendo mención sobre la importancia del uso de la sal, refiriéndose en ese contexto y en ese momento a la vida del creyente, hace énfasis e inculca la necesidad de oír. La necesidad de oír. Porque la sal pierde su sabor y está haciendo énfasis en la importancia del uso de la sal. Vuelvo y lo recuerdo, refiriéndose a la vida del creyente. En Lucas 14:35. En Apocalipsis, muchos lo han escuchado, en el capítulo 2. Encontramos en los versículos 7, 11 y el 17, el Señor hablando a través del apóstol Juan sobre el énfasis en oír. ¿En oír qué? El mensaje que Dios enviaba a las 7 iglesias de Asia y que deja ver el carácter universal de la iglesia de Cristo, o el carácter de la iglesia universal de Cristo. Si usted nota estos pasajes que lo acabo de nombrar, si los apuntó y en casa o en algún momento los estudia, note que el Señor Jesús inculca la necesidad de este principio que es importante. ¿Cuál? Oír. Oír es un principio importante. Ahora, no es común y de poca importancia que el Señor recalque la importancia de tener oídos para oír. No es de poca importancia.
Mire, pareciera que esta frase para los intelectuales de hoy en día fuese muy evidente, pareciera, ¿cierto? Y es más, voy a decir algo, pareciera que esta frase fuese hasta tonta, pareciera, porque el que tiene oídos para oír, el oído es, en su función principal es que es para oír. Pareciera aún que fuese tonta, dirían algunos, porque la lógica lleva a concluir que los oídos son para oír. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús es tan insistente con esto que era tan obvio? ¿Por qué el Señor Jesús es tan insistente con esto de oír que era tan obvio? Mire, mi amada iglesia, es que esta recomendación estaba siendo dirigida en todos sus contextos a personas que supuestamente hacían parte del pueblo de Dios. Los pasajes que le acabo de nombrar, esta referencia hace en todos sus contextos. Esto el Señor Jesús se lo estaba hablando a personas que supuestamente pertenecían o creían que hacían parte del pueblo de Dios, seguidores. Pero hay algo interesante aquí. ¿Por qué el Señor Jesús les inculcaba esto? Al parecer sus oídos, no de todos, de algunos, no estaban dirigidos a la enseñanza o no estuvieron dirigidos a la enseñanza, porque no entraban en razón de lo que Cristo les quería enseñar o de lo que Cristo les estaba hablando. Por eso el Señor Jesús inculca esto, se refiere en varias ocasiones a esto y reitera la importancia del principio de oír, de oír. Y es que, mi amada iglesia, pareciera que este mal no ha cesado, no ha cesado. En la vida del hombre, por causa de su pecado, son pocos los que oyen, ya que la evidencia de esto sigue siendo las consecuencias de desobediencia. Y la desobediencia viene por causa de no oír. Alguien dirá, pero eso es parte del pecado natural. Eso es parte del pecado que tiene el hombre, el remanente pecado. Sí, es total. Pero recuerde que dentro de ese pecado natural, el hombre está en medio de algunas esferas donde recibe órdenes. El hijo recibe órdenes ¿de quién? De sus padres. Y eso ha sido una cadena, porque el que es padre ahora recibió órdenes ¿de quién? De sus padres. El siervo recibe orden ¿de quién? De su amo. Y así, en medio de las esferas donde el hombre se mueve, él siempre va a estar expuesto a recibir órdenes. Y ante esas órdenes el llamado es a oír. Oír. Entonces quisiera decir lo siguiente dentro de ese ejemplo. Un hijo es desobediente, ¿por qué? Ya dijimos que hace parte del pecado natural, ¿cierto? Pero un hijo es desobediente porque no oye. Porque no oye. Los jóvenes son desobedientes y sufren, ¿por qué? No oyen. Los matrimonios sufren, ¿por qué? No oyen. Y toman malas decisiones con sus vidas. Los hogares viven situaciones duras en su economía porque no oyen y toman malas decisiones con sus inversiones. Por eso el Señor Jesús fue tan insistente con el llamado a oír, porque la falta de este principio, de hacer esto correctamente, es un remanente de pecado que hay en el hombre. Quisiera poner en contexto, con esto de la importancia de oír, la necesidad de enseñar. Espero me entiendan. Quisiera poner en contexto, con esto de la importancia de oír, la necesidad de enseñar. Y note lo siguiente,
Quiero comenzar por acá. Cuando miramos la gran comisión, ¿cierto? Mateo 28:20, vamos a ir a Mateo 28:20, el Señor Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos lo siguiente: enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Esta es la versión de la Reina Valera 1960. Pero quiero aquí comunicar cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 20 en esa primera parte: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Dejémoslo ahí. Colocando dentro del contexto de la importancia de oír en cuanto a la necesidad de enseñar, mire que todos, absolutamente todos, absolutamente todos, y esto ya lo hemos visto y lo hemos hablado, todos los que han creído en Cristo y todos los que tienen una profesión de fe genuina han sido llamados ¿a qué? A enseñar y a hablar de Cristo a otros. Todos. Pero para poder hacerlo, note que el Señor primero les recuerda un principio en sus vidas. ¿Y cuál es ese principio? Oír. Oír. ¿Por qué? ¿Cómo enseñar a los nuevos discípulos a obedecer algo que usted o el hombre no ha creído, no conoce y no ha obedecido? ¿Cómo enseñar? Cuando se enseña algo es porque primero se ha, y para aprender hay que tener el principio de oír. Oír. Es interesante el principio del oír, tanto que cuando se miran las cualificaciones para la confirmación de ancianos o pastores para la iglesia, uno de los requisitos que Pablo le dice a Timoteo que hay que tener en cuenta para la confirmación de los ancianos o de los pastores es que estos sean aptos para enseñar. Primera de Timoteo 3:2. No lo vamos a leer, pero ahí el apóstol Pablo da esta indicación, que estos hombres que van a pastorear la iglesia de Cristo sean aptos para. Interesante. Pero para poder enseñar, ¿qué tienen que hacer primero estos hombres? Oír. Oír, aprender, ser enseñados. Y esto es porque en relación a lo que el Señor Jesús es insistente en cuanto a inculcar la necesidad de oír, es necesario, aquí hablando otra vez de Primera de Timoteo 3:2, es necesario que un obispo tenga oídos para oír y un corazón para obedecer. Porque de lo contrario, ¿qué podrá enseñar? ¿O cómo enseñará si no ha aprendido primero? Ahora, es interesante este mandato que hace el Señor sobre el oír, porque allí en el Sermón del Monte, finalizando su discurso, básicamente Cristo está diciendo a su audiencia lo siguiente: si me escucharon, pondrán en práctica todo lo que les he dicho. Básicamente eso es lo que está diciendo el Señor. Si me escucharon, si me oyeron, pondrán en práctica todo lo que les he dicho. De no ser así, se llenaron de mero conocimiento e intelectualismo y sus vidas seguirán siendo las mismas. Básicamente eso es lo que está diciendo el Señor. Antes de entrar de frente al pasaje, quisiera decir lo siguiente: el oír
transforma una vida sorda. Su obediencia florecerá a tal punto que sus oídos serán el puente entre lo divino y lo humano. Como lo dije hace un momento, en esta parte del sermón, Cristo hace un contraste entre los que oyen y ponen en práctica con los que oyen y no ponen en práctica. Y es que en primera medida quisiera aclarar que, así como en el anterior párrafo, Cristo no está haciendo un contraste entre cristianos y no cristianos. En el anterior párrafo vimos eso. Dentro del grupo habían dos, pero todo ese grupo confesaban que, lo vimos, el señorío de Cristo. Dentro de ese grupo se dividía en dos, y esos dos confesaban. Ahí mismo en la palabra lo vimos. Ahora, en este también, Cristo no está haciendo un contraste entre cristianos y no cristianos. Cristo está haciendo un contraste entre cristianos y entre cristianos genuinos, por así decirlo. Si ustedes lo notan, en semejanza de las palabras anteriores, Cristo estaba hablando a personas que confesaban su nombre, pero que unos eran y otros no. Dos grupos que tenían conocimiento de la divinidad de Jesús. Ahora el Señor Jesús hace lo mismo en esta parte. Coloca dos grupos en donde deja ver que los que hacen parte de estos escuchan o escucharon el mensaje. Esa es la similitud, que dentro de ese grupo grande hay dos, pero ese grupo, los dos, la similitud es que escuchan el mensaje. Pero uno solo es quien muestra verdaderamente que tuvo oídos para oír. Dentro de ese grupo grande hay un grupo que muestra que tuvo verdaderamente oídos para oír. Otros tuvieron oídos, pero no oyeron. Entonces, quiero llevar el pasaje de la siguiente manera, mirando similitudes y mirando diferencias, para que podamos entender. Aquí hay dos grupos de personas que tienen similitudes, pero tienen diferencias de fondo. Miremos las similitudes. Versículo 24 y versículo 26, leámoslos. Miren, no lo vamos a leer todo, leamos solo la primera frase de los versículos, o la primera oración. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras. Note que hay similitud en los dos grupos. ¿La similitud qué es? Los dos grupos de personas están expuestos a las enseñanzas de Cristo, o estuvieron expuestos en ese momento a las enseñanzas de Cristo. En un lenguaje contemporáneo, podemos afirmar que los dos grupos van a la iglesia. En un lenguaje contemporáneo, podemos afirmar que los dos grupos escuchan sermones. Posiblemente estos dos grupos leen la Biblia. Posiblemente también estos grupos siempre han estado expuestos a enseñanzas dentro de sermones en sus iglesias. Posiblemente dentro del lenguaje contemporáneo. Pero note que el Señor Jesús está hablando del principio del oír. Y quisiera decir algo aquí, antes de entrar a desarrollar esta similitud. Quisiera decir algo aquí dentro del principio del oír. Y es que Cristo hace un énfasis en cuando les dice a ellos, cualquiera pues, note que hace un énfasis antes de decir oír, dice que me oye. Cualquiera pues que me oye. Haciendo referencia en primera persona a las palabras de Él. Porque si Cristo estuviese enseñando aquí el principio del oír a todas las enseñanzas, no hubiese incluido o no hubiese hablado en primera persona.
Él dijo, cualquiera pues que me oye. Y es interesante esto, iglesia. Es interesante. ¿Por qué? Porque las palabras de Cristo son las únicas palabras que traen verdad. Porque las palabras de Cristo son las únicas palabras veraces. Porque la palabra de Cristo es la única palabra que trae vida. Eso usted y yo lo sabemos y lo tenemos preconcebido. Pero quiero recordar algo que leímos al inicio dentro de los pasajes que estamos leyendo del Antiguo Testamento. Quiero recordar algo dentro de esta estrofa que decía el salmista en el Salmo 119 y que buscaba la autoridad de Dios en el versículo 160. Mire, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando Cristo allí en el sermón está haciendo el llamado al que lo oye, está diciendo, mi palabra es la única verdad. Mi palabra es la única verdad. Y note el principio de oír dentro de este pasaje. Y note el llamado que el Señor está haciendo. Pero ahora, note que los dos grupos tienen en similitud esto. Los dos escuchan, solo que aquí hay algo. Y aunque lo vamos a ver adelante, unos entienden que lo que oyen es la palabra de Dios, otros entienden que lo que oyen posiblemente para ellos no es la palabra de Dios. Es que la enseñanza de Cristo es la que trae aliento, la enseñanza de Cristo es la que trae salvación, la enseñanza de Cristo es la que trae verdad, la enseñanza de Cristo es la que trae dirección, guía al hombre. Y es por eso que ese eterno consejo no se debe dejar pasar, iglesia, cuando estemos expuestos ante la palabra de Dios, sin importar. Voy a decir algo, espero me lo entiendan. Cuando estemos expuestos ante la palabra de Dios, que sea predicada de una forma sincera, limpia, honesta, sin importar quién la esté predicando, hay que tener oídos para oír. Hay que tener oídos para oír. No hay que dejarla pasar. Cada que un oído esté expuesto al eterno consejo verdadero de Dios, no debería cerrarse o no debería ser indiferente, porque de la boca de Dios sale el consejo fiel y sale el consejo veraz. Al mirar bien estas palabras, encontramos que la similitud de estos dos grupos unidos en uno solo es que los dos están expuestos siempre a la enseñanza. Los dos escuchan, pero aquí es donde empezamos a ver las diferencias, porque ya no hay más similitudes, si usted puede ver el texto, ya no hay más similitudes. Ya empezamos a ver las diferencias, ahora pasemos a las diferencias. Mire, de la misma manera que los dos grupos profesan ser cristianos, hay que decir lo siguiente ahora, dentro de esas diferencias. Unos son genuinos y los otros son falsos, profesantes o son cristianos fraudulentos. Unos son genuinos y los otros son falsos, profesantes o son cristianos fraudulentos. Aunque por su imagen externa luzcan casi semejantes. Porque si usted mira el contraste que el Señor está hablando, y más adelante vamos a mirar un poco eso. Si usted mira, y si ponemos en cuanto a lo que el Señor está hablando, y si usted mira el título de su Biblia, habla de los dos cimientos. Y yo quiero decir algo aquí, o preguntar algo aquí. Cuando usted va por la calle y ve un edificio o ve una casa, ¿usted puede ver los cimientos? ¿No? Note que externamente hay similitud. Los dos grupos creen que son cristianos.
pero sus cimientos dejan ver que hay unos que son fraudulentos y hay otros que son genuinos. Y desde aquí quiero comenzar para mirar las diferencias. Comencemos por los falsos profesantes o los fraudulentos. Estos falsos profesantes o estos cristianos fraudulentos son consecuencia de dos reacciones. Son consecuencia de dos reacciones. La primera, como lo muestra el texto, la primera reacción por el cual ellos son falsos profesantes o son cristianos fraudulentos es por la reacción de no oír. Por la reacción de no oír. Mire el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. En la introducción hablábamos un poquito de que alguien es desobediente porque no, ¿qué? Escucha, porque no oyó. Y esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Estos falsos profesantes son consecuencia de dos reacciones. La primera, porque no oyen. Note que la reacción primaria de oír es obedecer. Esa debe ser la reacción primaria de una persona que oye una orden o un mandato o un consejo, obedecer. ¿Cuántos padres aquí, colocando un ejemplo, cuántos padres aquí no quisieran que sus hijos a la primera? Entonces, mi amada iglesia, la primera reacción de oír es obedecer, es hacer, es poner en práctica. Y aunque esto suele ser un desafío para la vida del hombre, es claro que aquel que pone en poco el consejo de Dios y con sus acciones va en contravía, es un falso profesante, haciendo referencia al que no intenta y al que no reconoce su necesidad absoluta de Dios. Haciendo referencia al que tiene una vida llena de prácticas religiosas, pero sus oídos están lejos de percibir o de recibir el consejo de Dios, porque su intención es el orgullo de creer que sabe más aún que Dios. Sus actos, los actos de estos falsos profesantes o de estos cristianos fraudulentos, sus actos muestran su rebeldía. Porque mientras Dios les dice o le dice no peques más, su vida se hunde más en el fango del pecado. Mientras Dios le dice por allá no es, su rebeldía revelada por su voluntad va en contravía del camino que le ha trazado Dios. Eso es lo que el Señor está identificando aquí. Personas que no oyen, pero que aparentemente creen que son. Y sus acciones muestran su mero intelectualismo, su mero conocimiento, porque aún su orgullo los lleva a pensar que saben más que Dios. Dios les dice por allá no es, y más, se van de cabeza. Le dije que estos falsos profesantes eran consecuencia de dos reacciones. La primera, por no oír. La segunda, también lo podemos deducir de las palabras de Cristo. Es que estos falsos profesantes han estado expuestos a enseñanzas. Lo podemos deducir de las palabras de Cristo. Por eso la importancia de Cristo cuando dijo el que me oye, aclarando lo que dijimos hace un momento, que las palabras de Cristo, las palabras de Dios son las únicas que traen verdad.
Entonces, este grupo ha estado expuesto a enseñanzas. Y muchas de ellas pueden ser enseñanzas que no provienen de Cristo, sino que provienen de falsos maestros. Y esta es la segunda reacción. Han estado expuestos a enseñanzas que provienen de falsos maestros. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que cuando han estado expuestos a enseñanzas que provienen de falsos maestros, mire, mi amada iglesia, voy a decir una verdad que suena bastante irónica. Ahí sí tienen oídos para oír. Porque muchos, colocando el ejemplo, muchos tienen oídos para oír cuando se les promete algo a cambio de algo. ¿Me hago entender? Muchos escuchan ese mensaje donde les prometen, pero a cambio debe haber algo. Ahí sí tienen oídos para oír. A tal punto que estas frases, que esto se ha vuelto tan tradicionalista y tan común dentro de las iglesias, que cuando uno habla con este tipo de personas, ese lenguaje es muy familiar entre ellos, muy familiar. Este grupo de personas han sido consecuencia de esta reacción, han estado expuestos a enseñanzas que no provienen de Cristo, sino de falsos maestros. En palabras anteriores le comuniqué el énfasis que estaba haciendo Cristo con la referencia de su enseñanza. El que me oye, porque la enseñanza de Cristo trae vida al hombre, la enseñanza de los falsos maestros trae muerte. El apóstol Pablo dijo a los romanos lo siguiente, capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Note, la iglesia siempre va a estar expuesta a enseñanzas de personas que con suaves palabras van en contravía de la doctrina de Jesucristo. Por eso, mi amada iglesia, en el principio de oír que el Señor está hablando aquí en esta parte del sermón, todos van a estar expuestos a las enseñanzas, pero hay que oír la palabra de verdad, no la palabra que trae muerte. Hay que oír la palabra que viene de Cristo. Por eso Cristo fue insistente en el versículo 24 y 26 en decir, el que me oye, el que me oye. Ya hablamos de esa diferencia de los falsos profesantes. La primera, en cuanto a la consecuencia, la primera es la reacción de que no oye. Y la segunda es que ha estado expuestos a falsos maestros. Ahora, en cuanto a las diferencias con los cristianos genuinos, vamos a ver los cristianos genuinos. Estos cristianos genuinos son aquellos que han oído la voz de Cristo. Son aquellos que han estado atentos y han tenido presente los mandatos y consejos del Señor. Son aquellos que prestan atención y sus oídos están atentos para recibir la verdadera enseñanza, diferenciándola de una falsa. Estos cristianos genuinos son aquellos que perseveran. Note que estoy trayendo lo que hemos aprendido en palabras anteriores de Cristo ahí en el sermón. Son aquellos que perseveran en el camino de la fe, entrando por la puerta estrecha y manteniéndose en el camino angosto. Estos cristianos genuinos, a diferencia de los falsos profesantes, son aquellos que dan buenos frutos. Son aquellos que dan buenos frutos.
¿Recuerdan la enseñanza del Señor Jesús cuando hacía un contraste entre el árbol bueno y entre el árbol malo? Y que dijo al final, por los frutos los conoceréis. Un cristiano genuino es aquel que da buen fruto, porque el Señor Jesús dijo, de un árbol malo no pueden salir frutos buenos. Estos cristianos genuinos, a diferencia de los falsos profesantes, son aquellos que no encuentran mérito en sus obras para que su alma sea salva, sino que han entendido que todo es por gracia y misericordia ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Volvamos otra vez a los falsos profesantes. Los falsos profesantes están llenos de intelectualismo o están llenos de mero conocimiento. Quisiera recordar lo que Cristo había dicho en palabras anteriores para poder darle un buen enfoque dentro de lo que el Señor Jesús está hablando aquí en el sermón. Mateo 5:20. Y es que aquí es interesante partir desde aquí cuando empezamos a ver las responsabilidades del creyente y de la iglesia, que el Señor empieza a desglosar en el Sermón del Monte después del capítulo 6. Mateo 5:20, note lo que dice la Escritura y en palabras de Cristo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quisiera preguntar una vez más, aunque ya lo aprendimos y espero que hayamos tenido oídos para oír. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? ¿Por qué el Señor Jesús dio esta recomendación ahora a los que estaban escuchando sus palabras? ¿Cuál era la justicia de los fariseos? En cuanto al conocimiento, eran hombres intelectuales que creían conocer la ley, que creían conocer al Dios de la ley. Pero ¿cómo notamos que era solo mero conocimiento? Sus prácticas y acciones no evidenciaban eso que conocían. No evidenciaban el intelectualismo que tenían. Porque ser intelectual no es malo. Estudiar no es malo. Conocer y tener ciencia y conocimiento no es malo. Es más, en la Escritura el Señor nos manda a escudriñar. El Señor nos manda a ir a la palabra. No es malo. El punto es que el intelectualista se diferencia del que tiene conocimiento, espero me entienda, se diferencia de que no pone en práctica lo que está aprendiendo. No pone en práctica las órdenes que el Señor le está dando. Por eso el Señor Jesús, haciendo énfasis en lo que hablamos de Mateo 5:20, recordando esto, trayendo a memoria que los fariseos eran hombres intelectualistas que creían conocer la ley y al Dios de la ley, pero sus acciones evidenciaban que no lo conocían, que era solo mero conocimiento. Por eso el Señor Jesús dice que ahora los que pertenecen a su reino, su justicia en cuanto a su vida, sus prácticas, su espiritualidad, en cuanto a su profesión de fe, debía y debe ser diferente a la justicia de los fariseos. La verdad en la que insiste el Señor Jesús en estas últimas palabras del sermón es que ni el conocimiento intelectual de Él, ni la profesión verbal del señorío de Cristo, aunque ambos son esenciales en la vida del creyente, jamás pueden sustituir la obediencia. Jamás pueden sustituir la obediencia. Mire, mi querida iglesia, la cuestión no es decir,
La cuestión no es hablar cosas lindas. La cuestión no es hablar cosas corteses. La cuestión no es decir cosas ortodoxas. La cuestión no es decir tecnicismos y entusiastas o palabras entusiastas a Jesús o de Jesús. La cuestión es oír las palabras de Jesús, prestando atención y memorizándolas hasta que saturen la mente y que éstas vayan acompañadas de una práctica de obediencia y den fruto. Esa es la cuestión. Porque muchos andan por ahí usando tecnicismos y palabras corteses del Señor, hablando cosas hermosas y lindas de Cristo, pero sus vidas van contrario a lo que el Señor les ha ordenado. La cuestión no es decir, no hay que decirlo. La cuestión es usar un buen lenguaje bíblico y de conocimiento, hay que hacerlo, pero esto debe ir ligado a una vida llena de fruto, de obediencia a lo que el Señor ha ordenado. La iglesia debe hacer lo que dice y hacer lo que sabe. Si la iglesia oyó de Cristo que debe amar, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Amar. Si la iglesia oyó de Cristo que no debe adulterar ni fornicar, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Si la iglesia oyó de Cristo que debe meditar en su palabra, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Medite en su palabra. Y note que estoy recordando las órdenes que Cristo ha dado. No estoy colocando órdenes mías, no, las órdenes que Cristo ha dado y que todos hemos estado expuestos con nuestros oídos a estas enseñanzas. Si la iglesia oyó de Cristo que debe perdonar hasta 70 veces 7, entonces ¿qué debe hacer la iglesia? Perdone. Todo esto que se ha oído de Cristo y que no se hace es mero intelectualismo. Todo esto que se ha oído de Cristo y que no se lleva como fruto, se trata, se ora, se le pide al Señor fuerzas para practicar lo que Él nos ha ordenado. Todo esto que se ha oído de Cristo y que no se hace es mero conocimiento, es mero intelectualismo. Y muchos han caído en eso lastimosamente, muchos. Es algo que hoy redunda en la iglesia de Cristo y es algo que se debe reconocer y es algo que se debe revisar, meditar, reflexionar y hacer un pare y decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname porque he oído tu consejo, pero no lo he acatado. Perdóname porque tú me has llamado a hacer esto y he ido en contravía de lo que tú me has ordenado. Y no lo estoy hablando solo por los sermones. Lo estoy hablando en el sentido de que cuando usted abre la Biblia, Cristo lo está ordenando. Lo estoy hablando en el sentido de que cuando usted hace su devocional y ve las palabras de Cristo para su vida, Cristo ya lo está ordenando. Y la pregunta aquí es: ¿mero intelectualismo o algo prudente y genuino, como lo dijo el Señor? Por eso el Señor dice que estos que son falsos profesantes están llenos de conocimiento, que escuchan pero no hacen. Y Él los llama, si usted ve la escritura de lo que estamos viendo, Él los llama insensatos. Y la palabra insensato ahí en el versículo 26, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir cabeza hueca. Él los llama insensatos, les está diciendo: estos que no hacen lo que yo les ordeno o lo que yo les enseño son cabeza hueca. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y son semejantes a un hombre, y aquí es donde empieza a hacer el contraste sobre los cimientos.
son semejantes a un hombre que edificó sobre la arena. Y lo que revela esto de lo que se está hablando es que cuando llegan las circunstancias, su mero conocimiento no va a soportar los fuertes vientos. Cuando llegan las circunstancias, su mero intelectualismo no va a soportar las tormentas, el ímpetu de los ríos, no lo va a soportar. Por más que tenga conocimiento, no lo va a soportar. Porque sus cimientos son y serán insostenibles, porque no tenían fuertes fundamentos. Mire, mi querido amigo y mi querido hermano, cuando todo está en calma, hace poco alguien me decía, estoy preocupado porque todo está en calma. Y yo decía lo siguiente, cuando todo está en calma es porque posiblemente el Señor está permitiendo ese tiempo para saber qué tanto usted le ha oído o le ha escuchado. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo está en calma, el Señor ha hablado a nuestras vidas que todos los días debemos buscar de su rostro. El Señor ha hablado a nuestras vidas que todos los días debemos de meditar y escudriñar su palabra. Y cuando todo está en calma, si le hemos oído, ¿cuál debe ser la práctica de un cristiano genuino? Esto. Pero pareciera, y quiero decir algo que es muy común, pareciera que dentro del pecado del hombre, cuando todo está en calma, entramos en una autoconfianza, que no queremos hacer nada, y el Señor nos ha ordenado a perseverar, a orar y a buscarlo, a meditar y a escudriñar su palabra. Pero solo lo haremos cuando vienen los vientos fuertes, pero solo lo haremos cuando viene la tormenta. No. Cuando todo está en calma, el Señor ha ordenado que se le busque. Cuando todo está en calma, el Señor ha ordenado que se le escudriñe, que le conozcamos. ¿Por qué? Porque el que ha oído eso, cuando vengan las circunstancias, ¿sabe cómo va a estar la vida de este hombre que ha hecho eso cuando todo está en calma? O de esta mujer o de este creyente. ¿Sabe cómo va a estar la vida? Fortalecida. Porque fue obediente en tiempo de calma. Y porque cuando llegó el tiempo de angustia, estaba valiente y fuerte y listo para la batalla. Porque este cristiano genuino no desaprovechó el momento de poner en práctica todo lo que oyó y todo lo que aprendió del Señor y todo lo que el Señor le ordenó. Mientras que a diferencia del falso profesante, este no hace lo que el Señor le ordena, por lo tanto es un cabeza hueca. Eso lo dice el Señor. Y espera la circunstancia para ir de rodillas al Señor. Y por eso su vida es débil. Y por eso los vientos cuando pegan contra su vida, por eso los fuertes ríos cuando retumban contra las puertas de su hogar o de su vida, pueden traer catástrofes a él o a esa persona o a su familia. Mi querido hermano, note las diferencias de un falso profesante y uno de aquel que es genuino. Aun si todo va bien en la vida, oiga las palabras de Cristo. Busque del Señor, fortalezcase en el poder de su fuerza. No piense que el sermón dominical es la gasolina de toda la semana. No. A diario necesitamos buscar de Él. Oiga las palabras del Señor y haga lo que Él le ordena. Eso lo está diciendo el Señor. Los seguidores de Cristo no olvidaron esta enseñanza. Los apóstoles de Cristo no olvidaron estas palabras del Sermón del Monte. No las olvidaron. A tal punto que las destacan
dentro de sus cartas, como en el caso de Juan en su primera carta. Mire lo que dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Note que esto es un papel calcante de lo que el Señor estaba diciendo allí en el Sermón del Monte. Porque muchos dicen que tienen comunión con Él, pero sus actos van en contravía de lo que han escuchado de Cristo. Note, mero intelectualismo. Muchos dicen, yo conozco, yo tengo comunión del Señor, pero sus vidas no practican la verdad. Lo está diciendo el mismo Señor a través de Juan. Solo conocimiento. Miremos ahí más adelante, el capítulo 2, versículo 4 de la primera carta de Juan. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es. ¿Acaso esto no es parecido a lo que el Señor Jesús estaba diciendo allí en el Sermón del Monte? ¿Acaso esto no es lo mismo? ¿Acaso esto no es como si Juan hubiese tomado una hoja de papel calcante y usted hubiese pasando las palabras de Cristo allí en su primera carta? Es lo mismo. Es lo mismo. Los que escucharon las palabras de Cristo allí en el Sermón del Monte no olvidaron a tal punto que destacaron esto en sus escritos. Es evidente que el apóstol Juan tuvo oídos para oír y así enseñó las enseñanzas de su maestro. Hay otro caso y es el de Santiago, donde su carta hace referencia y advierte sobre los peligros del intelectualismo. Santiago capítulo 1 versículo 22 y 25. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente. Si nota que está identificando el grupo, todo el grupo que está expuesto a escuchar, pero también diferencia que hay unos que hacen y hay otros que no hacen. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Quisiera hacer una pregunta para acorcharlos a todos. ¿No le ha pasado que a la tarde se pregunta de qué trató la enseñanza? Sus rostros hablaron. Muchos de nosotros, aún a la tarde, nos preguntamos de qué trató la enseñanza y nos rascamos la cabeza. Oremos para que el Señor permita que nuestras vidas estén atentas cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios es abierta, y no solo aquí detrás del púlpito, aún en nuestras casas, porque debemos ser oidores de la enseñanza que viene de Cristo. Versículo 25 de Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es claro, mi amada iglesia, que el intelectualismo, el mero conocimiento, lleva al hombre a ser un falso profesante, porque sus prácticas van en contra de la verdad de Cristo, a diferencia de aquellos cristianos que son genuinos. Los cristianos genuinos son aquellos que se deleitan en oír y reflejan lo aprendido en sus acciones o prácticas. Aquí vale la pena recordar y aclarar que las obras no son meritorias de salvación, pero estas sí son muestra de una verdadera conversión. Estas sí son muestra de un verdadero fruto y de una fe genuina.
El Señor Jesús compara a los genuinos con personas que son prudentes, mientras que a los falsos profesantes con cabeza huecas, como lo vimos. Y estos prudentes tienen que ver con hombres o personas que son sensatas, que son obedientes. Y hace el contraste en que estos que son genuinos edifican su casa sobre la roca. Y cuando vienen las circunstancias, estas personas, estos cristianos, están preparados porque puso por obra lo que el Señor le había ordenado y dio fruto, perseveró, no flaqueó y recobró aliento en Cristo. Ahora, qué bueno es poder tener en cuenta lo siguiente, mi amada iglesia. Cristo es el que pone el querer como el hacer. Cristo es el que da crecimiento. Cristo es el que permite que la tierra donde fue sembrada su semilla dé fruto. Cristo. Porque el mismo Cristo es quien es el cimiento y la base donde se edifica. Si ustedes miran de nuevo el texto, el Señor Jesús hace referencia a la palabra roca como base o cimiento de la casa del prudente. Y si yo le preguntara en esta mañana a qué se refiere ahí la palabra roca, usted y yo ya tenemos preconcebido en nuestra mente que es a quién, a Cristo, ¿cierto? Que es a Cristo. Ya en nuestra mente está esto preconcebido de que hace referencia a Cristo. Pero déjeme decirle algo además de eso para que podamos recordar esto. La roca representa firmeza. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En dónde debemos edificar? En la roca que representa firmeza. Segundo, la roca representa sustento. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, haciendo referencia al pueblo de Israel, ¿no? Pablo está narrando aquí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Cristo. Cristo. Por eso, mi amada iglesia, edifique sobre la roca. Oiga las palabras del Señor, porque la roca es sustento. Tercero, la roca representa seguridad. Mateo 16:18. Y yo también te digo, el Señor Jesús hablándole a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca, haciendo referencia al Señor Jesús a sí mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amada iglesia, el que edifica sobre la roca, como cantamos en el himno de Castillo Fuerte, por más demonios 1000 que se levanten, no podrán atentar contra nosotros. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y las puertas, recuerden, son un método de defensa, más no un método de ataque. Y eso usted y yo lo debemos tener presente. A diferencia de un falso profesante, ya mi amada iglesia, para terminar, esto es lo que representa a Cristo para un prudente. Esto es lo que representa a Cristo para un sensato. Esto es lo que representa a Cristo para un cristiano genuino. Para un cristiano que no se soporta en su mero conocimiento o en su mero intelectualismo. Esto es lo que representa a Cristo. Fuerza, seguridad, sustento, base. Eso es lo que representa a Cristo. Cristo es todo eso y mucho más, porque como cristiano prudente ha decidido edificar sobre ese fundamento,
que es Él, que es Cristo, y que jamás permitirá que los vientos recios, las fuertes lluvias, acaben con sus cimientos. Podrán venir, pero si usted ha edificado, ha oído y hace las cosas que el Señor le ha ordenado, y que cuando vengan estos fuertes vientos, usted estará tan firme, porque podrán venir. El Señor no dice que no van a venir, no, van a venir, ahí lo dice en el texto, van a venir, pero usted va a salir avante. El cristiano genuino saldrá avante. El falso profesante se quebrará y no soportará. Mi amada iglesia, que el Señor nos ayude a no caer en el mero intelectualismo de decir: conozco pero no guardo su ley, no guardo su palabra, conozco pero no obedezco. A no caer en el mero conocimiento de decir temas tan ortodoxos, tan lindos y hermosos de Cristo, pero mi vida no refleja ni es coherente con lo que el Señor ha hecho en mí y ha ordenado a que yo haga. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia. Que si le conocemos, obedezcamos. Que si le amamos, guardemos lo que Él nos ha ordenado. Y que nos lleve cada día a cumplir su voluntad en obediencia, bajo la obediencia perfecta que es la de Cristo Jesús. Vamos a orar.